denunció esta acción como un secuestro y convocó a nuevas movilizaciones el sábado 11 de mayo para mantener la presión social contra Nicolás Maduro. En ese sentido, para quererse hacer ver fuertes, para querer hacer ver un control que ya no tienen, ¿cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. ¡Que viva Venezuela libre! Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la persecución de la dictadura madurista que golpea a los miembros de la legítima Asamblea Nacional. Américo de Gracia, uno de los 7 diputados a los que el régimen les retiró su inmunidad parlamentaria, habla de la situación de amenaza y riesgo que están enfrentando en medio del proceso que busca el cese de la usurpación del poder en Venezuela. El análisis con Omar Bula Escobar, experto en geopolítica internacional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la persecución, el asedio y las amenazas que no cesan contra los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legítimamente elegido y conformado mayoritariamente por líderes antimaduristas. En un operativo fiel al modus operandi de los regímenes de terror, la policía política de Nicolás Maduro capturó al vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Este diputado estaba resguardado en su vehículo y fue llevado literalmente a bordo de una grúa hacia la sede del Servicio de Inteligencia Chavista, denominado el Helicoide. El punto clave de esa noticia: Edgar Zambrano hace parte de la lista de diputados a los que el pasado martes la denominada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por la dictadura, les despojó la inmunidad parlamentaria. En un evidente y desesperado intento por desintegrar el único poder elegido popularmente que le queda a Venezuela, la dictadura chavista acusa a los legisladores de traición a la patria, de conspiración e instigación a la insurrección, entre otros supuestos delitos. Ante esta arremetida de acciones ilegales del chavismo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a nuevas movilizaciones este sábado 11 de mayo para seguir exigiendo en las calles el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva! ¡Abajo la dictadura! Siguiendo al pie de la letra el libreto de un dictador, Nicolás Maduro arrecia sus medidas hostiles contra quienes no comulgan con su régimen. ¡Ahí está! ¡Esos son los que roban la nación! ¡Ahí está! ¡Esos son los que roban la nación! Y lo hace al caer la noche, como sucedió en este caso, en el que el SEBIN interceptó el automóvil del diputado Edgar Zambrano para arrestarlo. Pero ante la negativa del legislador de abrir las puertas de su carro, este terminó siendo remolcado a la fuerza. Un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Hoy esta crisis que vive el país no se va a tapar metiendo presos diputados. Hoy esta crisis el país necesita es un cambio. La estrategia es simple. Primero, la Asamblea Constituyente del régimen se toma la atribución de levantar inmunidades parlamentarias a diputados de la Asamblea Nacional escogida democráticamente. Y acto seguido, la rama judicial, también chavista, expide órdenes de captura contra los legisladores. En ese sentido, para quererse hacer ver fuertes, para querer hacer ver un control que ya no tienen, ¿cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. Pero el vicepresidente del Parlamento venezolano no es el único en la mira del madurismo, a quien acusan de participar en lo que llaman un golpe de Estado. ¡Ya hay detenidos! Desde el canal del Estado y en tono burlesco, Diosdado Cabello enumeró a uno por uno de los diputados objeto de la persecución del régimen al que él pertenece. Además, yo debo decir, ya voy a dar los nombres, pero me acaba de mandar el Tribunal Supremo de Justicia 3 diputados de la derecha que participaron activamente en el golpe. En el golpe, 3, tum.
Ante el asedio del chavismo que aún controla el grueso de las autoridades, la diputada Mariela Magallanes optó por refugiarse en la residencia del embajador de Italia en Caracas. Lo propio hizo el legislador Richard Blanco en la embajada de Argentina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a través de su cuenta en Twitter. Twitter Donald Trump. Después de un gran meeting en Panama City Beach, Florida, estoy regresando a Washington, D.C. con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio, discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. Por su parte, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que condenó el arresto y la persecución contra los legisladores. El Grupo de Lima expresa su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional Legítima. Los invitamos a participar en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Maduro Contraataca. La Noche Maduro Contraataca, y en ese momento saludo a Américo de Gracia, en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Es uno de los 10 diputados de la Asamblea Nacional Venezolana que en ese momento es objeto de una persecución implacable dentro de este contraataque que estaremos analizando hoy de la dictadura chavista. Señor diputado, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Soy el diputado, por supuesto, Américo de Gracia. La situación en Venezuela tiende a complicarse. El régimen está de huida, de caída, y por supuesto eso lo hace a ellos mucho más peligroso. Al ser más vulnerables, al exponerse de la manera como se están exponiendo ante la comunidad internacional, obviamente corremos mucho más riesgo y mucho más peligro. Lo ocurrido ayer con el vicepresidente Edgar Zambrano es una muestra de dónde son capaces de llegar. Y estamos hablando de corporaciones criminales, y a eso es que nos estamos enfrentando. Quiero contarle a nuestros televidentes que hacer esa entrevista en ese momento, diputado, es bastante complejo porque usted se encuentra escondido en algún lugar de Venezuela. No podemos decir el lugar, tampoco lo sabemos porque usted se ha conectado con nosotros en este momento a través de internet, pero la situación que usted enfrenta en ese momento al dar esa entrevista es fiel símbolo de lo que se vive en Venezuela en ese momento, luego de este contraataque de Nicolás Maduro que se da en momentos en que la dictadura toma represalias, luego de que se diera un levantamiento militar en contra de la dictadura chavista hace ya algo más de una semana. Señor diputado, ¿por qué el régimen chavista quiere silenciar su voz? ¿A qué cree usted que obedece esta nueva persecución contra usted y 9 diputados más? La motivación fundamental para la persecución es tratar de tomar la iniciativa perdida. No toleran que la Asamblea Nacional sea el epicentro político del país hoy día, que sea reconocida nacional e internacionalmente. No aceptan ni toleran el liderazgo de Juan Guaidó, nuevo liderazgo, ni adentro ni afuera, que reconozcan, por ejemplo, en este caso a Maduro. Y por supuesto, en mi caso particular, hay también incomodidades por todas las denuncias que hemos venido haciendo de toda la organización criminal que opera desde el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su situación de seguridad en este momento? Descríbame qué medidas de seguridad ha tomado usted para no ser secuestrado por la dictadura. Son muchas las medidas de seguridad, o por supuesto las que podamos tomar, ¿no? Yo no tengo guardaespaldas, yo no tengo armamentos de ninguna naturaleza, ni carros blindados, ni tengo cómo sufragar este tipo de gastos. En consecuencia, he contado con la solidaridad de muchísimos amigos dentro del país, en las que nos hemos estado moviendo a propósito de no ser capturados. Pero por supuesto que nada de esto puede detener la lucha por la democracia y restituir el Estado de Derecho y, por supuesto, la libertad en Venezuela. Eso es un propósito y un motivo superior a nosotros mismos. Hay un hecho que simboliza
esta represión que desató Nicolás Maduro, en las últimas horas. El vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, fue capturado y acusado de traición a la patria por parte del régimen. ¿Qué significa esa captura para ustedes? ¿Qué impacto tiene? ¿Ha logrado Nicolás Maduro generar miedo, generar terror en ustedes? El miedo es natural y es inherente al hombre, igual que la duda, pero sin embargo el compromiso creo que es mayor y no vamos a cesar en nuestra tarea de derrocar esta tiranía. Repito, no estamos hablando de un gobierno cualquiera, estamos hablando de una corporación criminal que está vinculada al ELN, a la FARC, al Hezbollah, al Hamas, que están vinculados al cartel de los soles, que es un cartel de drogas con la élite y la cúpula militar venezolana. Estamos hablando de criminales en el ejercicio del poder y que, por supuesto, han dicho de aquí nos sacan muertos. Entonces, obviamente que hay que tomar previsiones y estrategias, pero nunca abandonar la lucha. No es el primer preso Edgar Zambrano y quizás no sea el último. Tampoco hay el primer exiliado, pero lo fundamental es mantenerse firmes en el propósito. Estamos hablando con uno de los protagonistas de esta noticia, con Américo de Gracia, uno de los 10 diputados que en este momento es objeto de una persecución implacable de la dictadura chavista. Uno de ellos ya fue capturado por el régimen. 2 diputados más en este momento se encuentran en delegaciones diplomáticas y los otros 7 en este momento se encuentran preocupados porque en cualquier momento puede capturarlos el régimen de Nicolás Maduro. Diputado, la persecución contra ustedes no solo genera indignación y repudio, también genera algo de pesimismo en muchos venezolanos que confían en que Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea logren de una vez por todas la salida del poder de Nicolás Maduro. ¿Usted qué le puede decir a esos millones de venezolanos que en este momento están impacientes y ven cómo Nicolás Maduro con este tipo de acciones mantiene prácticamente su poder represor completamente intacto? Estas medidas de represión, lejos de favorecer al régimen, lo que ha hecho es desacreditarlo aún más en la comunidad internacional y acelerar los procesos que de alguna manera pongan un punto final a esta tragedia. Me refiero, por ejemplo, a la ayuda militar de carácter internacional, tanto de nuestros países vecinos como Colombia y Brasil y, por supuesto, Estados Unidos. Y para eso el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución son herramientas válidas para esto. Y esto tenemos que asumirlo sin ningún complejo. Solo no podemos. Y la ayuda internacional se hace necesaria, irremediablemente necesaria. Y por eso decimos que Simón Bolívar, sin la Legión Británica, no hubiese independizado los países bolivarianos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc. De modo que hoy más que nunca está planteado ese tema y creemos que ese es el capítulo final de esta tragedia. Señor diputado, usted me dice que a ustedes, estos 9 diputados que aún continúan en libertad, los tienen que sacar pero muertos de Venezuela. ¿Qué piensa hacer usted entonces en los próximos días? ¿Piensa asilarse en una embajada? ¿Se quedará escondido para que la dictadura no termine deteniéndolo y enviándolo al helicoide tal y como hizo con el vicepresidente de la Asamblea de Diputados? La pregunta es pertinente, es necesaria respondérnoslas y respondérnoslas con seriedad. Por eso cualquiera de nosotros preso es un trofeo y es un rehén más de la narcodictadura. Y eso ellos lo hacen con el propósito de canjearlos por privilegio, para que no los pongan presos, para que les quiten las sanciones que tienen a nivel internacional por violación de los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad y por narcotráfico y por corrupción. No obstante, las decisiones tienen que ser tomadas con firmeza. Esa decisión todavía no está en mis, no está en mis planes irme del país. Estaré aquí hasta donde sea
prudente y necesario estar. Lo que sí es que en cualquier sitio, lugar o en condiciones en las que me pueda encontrar, porque puedo encontrarme incluso hasta preso, no tengan la menor duda pues de que será con la más firme intención y propósito de derrocar la narcodictadura de Nicolás Maduro y sus usurpadores. Lo cierto es que ya hay una orden de captura en su contra, diputado. En este momento usted se encuentra en libertad, está asumiendo un alto riesgo al entregarnos esta entrevista, pero ha querido hablarle a través de NTN 24 a todos los venezolanos y a todos los latinos en el continente americano. Yo quiero preguntarle algo, señor diputado, y espero que eso no suceda. Pero si usted llega a ser capturado en las próximas horas, en los próximos minutos, ¿qué mensaje le dejaría a los venezolanos? Nunca he pretendido ser ni mártir ni héroe, sino útil. Y en la medida en que pueda hacerlo, lo voy a hacer. En la medida en que se me exija y las circunstancias lo exijan, creo que he estado comprometido con eso. A mi pueblo que no se rinda, que esto no es la tarea de un hombre, ni de Américo de Gracia, ni de un Mesías, ni de Juan Guaidó, ni de una institución llamada Asamblea Nacional. Este es un compromiso y un reto de todos los venezolanos y del mundo civilizado ante la barbarie que lamentablemente vivimos. Vamos a salir de esta tragedia, vamos a recuperar la república, vamos a recuperar la democracia y ponerla nuevamente al servicio de los ciudadanos y de la civilización para salir de esta narcodictadura. Que nadie se rinda, por supuesto. Señor diputado, pues la situación y la tensión cada día es más alta al interior de Venezuela. Usted asegura en esa entrevista que los venezolanos solos no pueden salir de esta situación y que es claro hoy más que nunca que necesitan del apoyo de otros países. Se lo va a preguntar muy concreto, diputado. ¿En ese momento para Venezuela queda una salida distinta a la militar, al apoyo de un país? Lastimosamente no. Tienen, como ya dije, el monopolio de la violencia y están dispuestos a morir y matar, sobremanera matar, para mantenerse en el poder. No tienen vocación de servicio, sino de poder. No gobiernan, sino que de alguna manera atropellan a toda una población y por supuesto no respetan las reglas del juego. No respetaron las reglas del juego democrático, no respetan las reglas del juego diplomático, no respetan las reglas del juego judicial, ni parlamentarios, ni por supuesto de la convivencia civilizada. Estamos ante la presencia de la barbarie y en consecuencia, sin una amenaza real, sin una amenaza creíble, estos señores no van a abandonar el poder y por eso nosotros requerimos urgentemente la presencia de algunos cuerpos de militares que puedan representar una seria amenaza para estos cobardes que hoy lamentablemente con una conducta criminal se sostienen en el poder. Diputado, pero hoy el Washington Post ha publicado que según fuentes confidenciales de este influyente diario norteamericano, al presidente de los Estados Unidos no le interesaría en este momento una intervención militar en Venezuela. ¿Qué impacto cree usted que tienen estas declaraciones en un momento en el que el chavismo contraataca enviando a prisión y emitiendo órdenes de captura contra los principales líderes opositores? Bueno, lo que pudiera eventualmente es lamentar de ser cierta esa información. Ahora, no obstante, tenemos que seguir tocando las puertas de posibles aliados, Estados Unidos, Colombia, Brasil, como lo hizo Simón Bolívar cuando tocó las puertas de Haití, de Washington, de Francia o de Inglaterra. De manera que nadie ha dicho que esto es fácil, es una posición política que sin duda alguna compromete a otros países y que nosotros tenemos que seguir
prácticamente lidiando con esa realidad a costa de nuestro sufrimiento, de nuestra seguridad, de nuestros muertos, de nuestros exiliados, de nuestra diáspora, de nuestros presos, de nuestras víctimas y del sufrimiento de nuestro pueblo. Ese es parte del karma que llevamos encima con esta tragedia que se llama el chavismo y de la narcodictadura. Diputado Américo, el pasado 21 de marzo fue detenido Roberto Marrero. ¿Quién es él? El jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El día de ayer han capturado al vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, lo decía nuestro periodista Jorge Adrián Orozco en este informe. Fue capturado Edgar Zambrano. ¿Cuál cree usted que es la estrategia que está ejecutando el régimen en este momento? ¿Se está defendiendo, atacando? ¿Están retando a los Estados Unidos? ¿Están midiendo hasta dónde son ciertas las amenazas del presidente Donald Trump? Efectivamente, yo creo que tal como reza el manual de Sun Tzu, la mejor defensa es el ataque y ellos se están guiando por esto. Qué bueno. Una huida hacia adelante, elevar los costos en la mesa de negociación para tener mucho más trofeos, tener mucho más rehenes por los cuales canjear y granearse y ganjearse y garantizar con estos trofeos, con estos rehenes, una mejor posición para negociar, para garantizar de alguna manera que no se les siga haciendo juicios en el exterior o presión, persecución por los efectos del narcotráfico, por los crímenes de lesa humanidad, o bien por la violación de los derechos humanos, o por toda esta tragedia que han causado a nivel nacional e internacional, incluso por lo que significan como amenaza terrorista. Es una manera de tratar de demostrar que tienen la fuerza y que tienen el control de la situación y no se comportan efectivamente como un gobierno, como un Estado, sino como una banda criminal. Pues toman rehenes para poder negociar mejor con las autoridades. Pues diputado Américo de Gracia, quiero agradecerle por esta entrevista. Él es uno de los 10 diputados de la Asamblea Nacional Venezolana que hacen parte de estos ataques, de este contraataque de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 30 de abril enfrentara una sublevación militar, la primera en los 20 años que lleva el chavismo en el poder en Venezuela. Ha contraatacado enviando una serie de órdenes de captura contra 10 importantes líderes de la oposición en Venezuela. Diputado, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el programa La Noche y la mejor de las suertes. Muchas gracias, Jefferson, por esta oportunidad que nos dan el pueblo venezolano de transmitir nuestras preocupaciones, nuestras posiciones en torno a esto, y a NTN 24 y por supuesto a La Noche. A usted, diputado. Y hasta ahora nos acompaña Sergio Vergara, quiero integrarlo inmediatamente, él es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. En nuestro panel también hoy nuevamente tenemos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Omar Bula Escobar, escritor y un experto analista en geopolítica internacional. Dos opiniones, dos ángulos distintos de esta noticia, el contraataque de la dictadura venezolana. Comienzo con usted, diputado Sergio Vergara. Bienvenido a La Noche. ¿Y qué lectura hace usted de esta ola de represión que desató el régimen chavista en las últimas horas? Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Agradecido por la oportunidad. Y bueno, Maduro lo que hace es lo que llamamos en Venezuela correr hacia adelante, ante la arremetida de un pueblo que está harto de vivir en la miseria, ante el pronunciamiento de militares que no soportan más las humillaciones y el hambre dentro de los cuarteles. Maduro sencillamente busca como respuesta arremeter contra los diputados que dignamente hemos representado al pueblo de Venezuela durante todos estos años y que desde el primer día en que la Asamblea fue electa con una mayoría calificada de los partidos de la oposición democrática, comenzó este asedio a la Asamblea Nacional. Hoy más que nunca estamos convencidos de que el
de que el régimen se siente acorralado. Y es por eso que en un intento desesperado busca perseguir, busca violentar la inmunidad de todos los diputados, como lo ha hecho el día de ayer con el diputado Edgar Zambrano, como lo hizo hace más de una semana con el diputado Gilbert Caro, y como hoy lo hace al amenazar a través de su bufete privado que llama Tribunal Supremo de Justicia, a través de ese bufete rojo, lo que intenta es amedrentar a todos los diputados que dignamente representamos al pueblo de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, diputado, abrió una causa en contra suya por traición a la patria como delito. Hay unos diputados que ya tomaron la decisión de ingresar como huéspedes a embajadas como la italiana y como la chilena. En el caso suyo, ¿cómo va a resguardarse? ¿Va a quedarse al interior de Venezuela? ¿Va a abandonar su país? ¿Va a entrar a alguna embajada en las próximas horas? Mira, al igual que muchos de nosotros, estamos a resguardo no desde ayer, sino desde hace muchos días. La persecución, el hostigamiento son parte del día a día de cualquiera de los diputados. Frecuentemente alternamos los sitios en donde pernoctamos, cambiamos los vehículos en que circulamos o de alguna manera hacemos piruetas para evitar la persecución permanente del organismo de inteligencia política que utiliza el gobierno de Maduro, como es el SEBIN. Hoy más que nunca la dictadura se siente perdida, por eso persigue y arremete con más fuerza. Pero hay determinación, no solo en el presidente Guaidó, que ha guiado este proceso desde el 5 de enero, sino en todos los diputados y en una población que, lejos de amilanarse, sale a las calles ante cada llamado, como lo hará este próximo sábado. Diputado, brevemente, porque voy a ir con Omar Bula Escobar, pero quiero hacerle una pregunta adicional. ¿Cuál es su situación en ese momento? Si usted sale a la calle, ¿lo capturan? Mira, es la orden que tiene el régimen. Ciertamente, durante el día, varios de los diputados hemos tenido la amenaza de la persecución y del allanamiento de nuestras viviendas. En la cercanía de la casa del diputado Luis Florido permanece una camioneta del SEBIN. Lo mismo sucede en la ciudad de Barinas con el diputado Freddy Superlano. No nos extraña que en cualquier momento que puedan estar buscándonos. Anoche circulaban mucha información sobre comisiones del SEBIN que estarían por toda la ciudad. La Policía Nacional Bolivariana mantiene en este momento diversas alcabalas registrando vehículos por toda la ciudad de Caracas, pero es parte de la dinámica que hoy se maneja. Lamentablemente, de alguna manera nos acostumbramos a convivir con estas situaciones y sorteamos cada uno de los obstáculos para poder lograr la libertad que anhela el pueblo de Venezuela. Pues Omar Bula Escobar, ahí usted escucha los testimonios de dos diputados, de Sergio Vergara y de Américo de Gracia. En Venezuela, cada hecho supera en gravedad el anterior. Hoy estamos hablando con dos diputados, Omar, que si salen a la calle, inmediatamente son capturados, son enviados a prisión, sencillamente por ejercer su derecho a la oposición, o por lo menos hacen parte de este movimiento que apoya al presidente interino Juan Guaidó. Omar Bula Escobar, ¿qué lectura hace usted de esta ola represiva que desató Nicolás Maduro, un contraataque contra los líderes de la Asamblea de Diputados? Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches a los dos diputados, y aún está el diputado de Gracia ahí. Y buenas noches a todos. Yo creo que es importante, primero que todo, difícil de hablar con otros dos invitados que están ante una situación tan difícil, ellos mismos, ¿no es cierto?, de situación de persecución por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso, por ende, tengo que ser un poco delicado con lo que voy a decir y espero ser lo más neutral posible. Me parece que es importante reconocer primero que todo que hay dos lados, ¿no? Hay dos grandes, hay más lados en realidad, y ahora hablaremos, si tenemos el tiempo, Jefferson, de las características propias de lo que está pasando en Venezuela, muy sui generis y muy atípicas, pero sin embargo hay dos grandes lados. Un lado considera legítima la Asamblea, otro lado no la considera legítima.
¿no? ¿Cierto? Hay 60 países que apoyan, pero hay muchos países que tampoco apoyan. Es muy importante ver los dos lados de la moneda con vistas a una solución, a ser objetivo y a poner todo lo que es necesario sobre la mesa. Entonces tenemos que los que, por ejemplo, ayer hubo declaraciones del propio grupo de contactos, el señor Borrell de España, que decía que básicamente sí era una especie de golpe de Estado lo que había ocurrido. En otras palabras, legitimando de alguna manera al gobierno que está ahí, que sin embargo dicen también apoyan a Guaidó. Hay una cantidad de contradicciones aquí muy graves, pero yo creo que es importante ponerlas todas sobre la mesa. Lo que está también analizarlo a diferentes niveles. Yo creo que el nivel al que estábamos hablando hasta ahora en el programa con los dos diputados es un nivel permanentemente activo, que es el nivel nacional y local y hasta cierto punto regional, ¿no es cierto? Porque algunos de los diputados han pedido asilo en algunas embajadas de la región. Ese es un nivel local que se va a mover mucho, va a seguir moviéndose. El régimen está reaccionando como ha reaccionado desde el principio. La cuestión si el régimen se ha debilitado o no, eso depende del ángulo que se lo vea. Obviamente el régimen no es el mismo de antes que empezara toda esta arremetida de Estados Unidos, cuando surge Juan Guaidó. Sin embargo, también ha tenido tiempo para mover ciertas fichas durante varios meses por los intentos infructuosos de que caiga la dictadura. Esto va a seguir pasando, esto es una característica propia de cualquier dictadura. La dictadura persigue, además sabemos que los aliados internacionales del régimen de Maduro son las dictaduras que más persiguen, entre ellas China, Turquía, Irán y la propia Rusia, que tienen aparatos de persecución y que han prestado asistencia técnica en este sentido al gobierno. O sea que hay dos lados. Hay un lado, y se ha dividido esto en dos lados aún más grandes a nivel internacional. Un lado que es el lado básicamente de los Estados Unidos, quien inició esto por razones sobre todo estratégicas, menos de recursos, como dicen muchos que Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Estados Unidos es el primer productor del mundo y tal vez quiera el petróleo de Venezuela, pero también lo quieren los demás. China, Rusia, sobre todo, y Cuba, ¿no es cierto?, han querido y además han explotado el petróleo de Venezuela durante décadas. O sea que ese no es el hecho. Para Estados Unidos es una situación geopolítica muy importante, creo que ya lo mencionamos en otro programa, Jefferson, la situación de tener a Cuba y además a Venezuela justo en su jardín trasero, como le dicen algunos, pues es muy peligrosa desde el punto de vista de seguridad nacional. Entonces, ese es el otro nivel. Sí. Ese otro nivel, a mí me apena un poco. ¿Aló, perdón? Sí, no, adelante, Omar. Sí, perdón, estoy en el aire. Sí, lo estamos escuchando. A mí me apena un poco ver la situación de estos... Gracias. Me apena un poco ver la situación de estos diputados en este momento porque la capacidad de que esto se defina a nivel local y que la suerte de estos diputados se defina a nivel local e inclusive entre el que sea el TSJ o la Asamblea, el lado de que esté es pequeña, ¿no es cierto? Hay tantas determinantes internacionales, yo he insistido de manera permanente e incesante en el hecho de que esto ha llegado a unos niveles mucho más altos y esto se va a discutir inclusive en los próximos días con la visita del secretario Pompeo a Moscú, una visita prioritaria. Hay muchas prioridades en el tablero internacional, no solo Venezuela, están también en este momento Irán, que se está calentando, hay problemas en el Ártico, acaba de haber una reunión muy importante en los países bálticos. Hay problemas en Yemen, etcétera. Venezuela es una de las prioridades, pero es una de esas prioridades que ya se está manejando a un nivel mucho más alto. Entonces, es importante ver los niveles. Todos tienen su importancia relativa. Lo que estamos viendo a nivel arremetida del régimen es una reacción también a la falta, ¿sí?, a la falta de efectividad del multilateralismo que está tratando con esto. Pues sobre eso sí, perdón, estaremos hablando en el segundo bloque, porque lo que usted plantea hace parte de las últimas noticias el día de hoy. El secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá en Rusia con su homólogo, no solamente para hablar de Venezuela, hablarán de Ucrania y también hablarán de Siria. Y ese escenario geopolítico que usted acaba de plantear hace parte del análisis que queremos presentar hoy en el programa de la noche para entender qué está en juego en esa reunión que tendrán los más altos representantes de la diplomacia de dos grandes potencias, una de ellas Estados Unidos, que apoya al presidente interino Juan Guaidó, y la diplomacia de Rusia de Vladimir Putin, que apoya
a Nicolás Maduro. Diputado Sergio Vergara, ¿usted qué piensa de la forma como se están moviendo las fichas a nivel internacional? Las decisiones que están tomando los Estados Unidos. Hay una nueva advertencia. El secretario de Estado ha dicho que si en las próximas horas no es liberado el vicepresidente de la Asamblea de Diputados venezolana, habrá nuevas consecuencias. ¿Qué lectura hace de todos estos hechos? Pese a las amenazas de Estados Unidos, Maduro sigue utilizando su poder represor y continúa encarcelando líderes que apoyan a Juan Guaidó. Bueno, ¿qué tal? Y como ha sido la intención desde el principio del periodo de esta Asamblea Nacional, el problema de Venezuela no es un problema local, no es un problema interno, es un problema regional que afecta a toda la comunidad internacional, mucho más allá del continente. Hoy China expresaba a través de uno de sus ministros ya la preocupación y la coincidencia con el grupo de contacto en muchos de los planteamientos que hace, cambiando una postura que durante años había mantenido y había sostenido al lado de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Hoy más que nunca estamos convencidos de que esa caracterización de la dictadura que se hizo durante los últimos años para hacer entender la tragedia que vivíamos los venezolanos, el hambre, el padecimiento, el desfalco multimillonario con el que enriquecieron las arcas los gobernantes a costa de la riqueza de un país que tenía todo para salir adelante. Hoy vivimos una emergencia humanitaria compleja, declarada así por las Naciones Unidas, que en los últimos meses reconoció que eran más de 7 millones los venezolanos que estaban en riesgo con esta emergencia humanitaria. Esa situación es una realidad para el mundo entero. Nicolás Maduro está rodeado y lo sabe. Diosdado Cabello y su banda criminal están rodeados y por eso reaccionan de esta manera. Y nosotros estamos determinados a avanzar conjuntamente con la comunidad internacional. Por supuesto que Estados Unidos tiene intereses como los ha tenido Rusia, como los tiene China, y Venezuela y Juan Guaidó, presidente encargado específicamente, están en disposición de honrar los intereses y los compromisos de su país. Pero lo que no podemos tolerar es que se siga pasando por alto la situación grave que vive nuestro país, no a nivel únicamente institucional, sino a nivel humano, que ha acabado con millones de vidas y que sigue amenazando a toda la población. Pues diputado Sergio Vergara, le deseamos la mejor de las suertes. Vamos a estar al tanto de lo que suceda con usted y con los otros 8 diputados que en este momento se encuentran en libertad, prácticamente escondiéndose de la dictadura de Nicolás Maduro. Diputado Vergara, gracias por habernos concedido esta entrevista pese a los problemas de seguridad que enfrenta en este momento. Feliz noche. Feliz noche. Ahí escuchaban ustedes esos testimonios que quisimos compartir con ustedes hoy en este programa La Noche. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaré con Omar Bula Escobar, analista de geopolítica internacional, hablando de esa misma pregunta, Omar, que le hacíamos al diputado, la posición de Estados Unidos y también lo que está en juego en esta reunión que sostendrán los máximos representantes de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y su homólogo ruso. Esa reunión se dará en los próximos días. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Los invitamos a que participen a través de redes sociales, opinando con el hashtag numeral La Noche Maduro Contraataca. Numeral La Noche Maduro Contraataca. Ahí ustedes ven el hashtag que tenemos el día de hoy. Más adelante estaremos leyendo algunas de sus opiniones. Una pausa y ya continuamos este análisis con contexto aquí en el programa La Noche. All options are open. Go ahead. All options are open, yeah. Esta es una frase que recurrentemente hemos escuchado al presidente Donald Trump cuando se le pregunta sobre una posible intervención militar en Venezuela. Sin embargo, un artículo del reconocido diario The Washington Post, que cita fuentes anónimas, indica que dentro de la administración estadounidense una opción así sería poco probable.
De acuerdo con el rotativo, el presidente Trump habría expresado su molestia luego de que no funcionara el supuesto acuerdo que se tenía entre fuerzas políticas antimaduristas y hombres cercanos al heredero chavista para que éste abandonara el poder. El presidente, durante reuniones en la oficina oval y conversaciones telefónicas con asesores, ha planteado dudas sobre el fuerte apoyo que su administración le ha dado a Guaidó. Aunque a Trump le gusta el carismático líder, también ha dicho que no sabe si está listo para tomar el control y qué tanto verdaderamente saben sus asesores sobre él. Este artículo se publica en momentos del anuncio sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo a Rusia, lo que disparó los rumores sobre un posible acuerdo entre ambas naciones frente a la situación en Venezuela. No quiero decir nada más, aparte de que dejen clara nuestra opinión, que los venezolanos merecen una democracia que no tenga ningún partido extranjero al mando de su país o que esté involucrado en su país de manera consistente, de manera militar. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos que salgan los iraníes, queremos que salga el ejército de Rusia. Tuvimos esa conversación y empezamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían ser capaces de encontrar una manera de avanzar al lugar correcto. Sin embargo, este jueves el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov negó las versiones sobre un eventual trato con Estados Unidos en este complejo tema. En la reunión con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, en Finlandia, lo insté a utilizar los instrumentos de la diplomacia en lugar de las amenazas, todas las cuestiones problemáticas y a respetar estrictamente el derecho internacional y las Naciones Unidas, reglamentos de la Carta que requieren la solución pacífica de controversias. Señor Omar Bula Escobar, como usted lo decía hace unos pocos minutos, usted nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el programa La Noche, pero en las últimas dos, usted siempre ha hecho énfasis en que el problema de Venezuela ya no es local, no es regional, sino que en ese momento hace parte de los grandes problemas de la geopolítica internacional. Y ese problema muy seguramente tendrá una solución, o por lo menos estará sobre la mesa la discusión de este problema cuando se reúnan el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Señor Omar Bula, ¿qué cree usted que va a pasar ese día? ¿Por qué en una misma reunión ponen tres situaciones como son las que enfrenta Siria, Ucrania y Venezuela? Yo creo que hay inclusive más situaciones, Jefferson. Acuérdense que entre Rusia y Estados Unidos está además toda la renegociación de armamentos nucleares que Estados Unidos dice que no cumple. Está otra cosa que se llama el Nord Stream, una tubería, un gasoducto que se quiere, muy importante, que se quiere construir por debajo del mar Báltico, que dejaría a Ucrania por fuera del paseo energético y según Donald Trump, convertiría a Europa más dependiente aún del gas natural ruso. En ese caso también Alemania está más del lado de Rusia que de Estados Unidos. Es muy complicado. Hay otros problemas. Irán, como sabemos, está también hirviendo. Irán financiando a Hamas, lo que ha también subido el tono en el conflicto palestino-israelí. Venezuela es una gran prioridad, pero no es la única prioridad. Venezuela se va a discutir sin duda entre todos estos temas, y entre las prioridades hay también prioridades. Para Rusia es sin duda alguna más importante Ucrania, y el que se aplique el Tratado de Minsk de 2015, que daría más control sobre el área de Donetsk en Ucrania, y es su jardín próximo, ¿no es cierto? Mientras que Venezuela es el que está en el hemisferio occidente y depende más de los intereses de Estados Unidos sobre la región. Se van a discutir muchas cosas. Yo creo que, como mencioné en otro programa, esto está bloqueado. Yo creo que hay que separar los grandes deseos y las esperanzas, como mencionaban ahora los dos diputados, de que haya libertad. Yo creo que eso no hay duda. Ya basta de mencionar que el pueblo sufre, obviamente que sufre, eso lo saben más, ya estos discursos demagógicos del sufrimiento del pueblo de Venezuela sobran. Ahora, una cosa muy importante, Jefferson, es que la diferencia de situaciones también es porque definen diferente a la criatura con la cual están tratando. El
diputado de Gracia dijo que estaban tratando con un régimen criminal, lo repitió varias veces, que no se trataba de un gobierno cualquiera. Entonces, ¿por qué Juan Guaidó y el Grupo de Lima lo considera básicamente como un gobierno, inclusive apoya a Cuba, que considera a Maduro como un gobierno? O es un régimen criminal, y es un régimen del crimen transnacional organizado, y por ende no es un gobierno convencional y clásico, y por ende no entra ningún tipo de discusión de diálogo, o no lo es. Lo que pasa es que hay unos que inclusive, como la Unión Europea, sí, considera que es una dictadura, le pone presión, pero apoya a Cuba. Aquí hay muchas cosas pasando. El hecho es que yo creo, Jefferson, que esto no se va a resolver de manera rápida. La intervención militar depende de muchas cosas, inclusive del periodo preelectoral de Estados Unidos. Es muy complicado. Sí, el tiempo se me agota, Omar, pero le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Hay alguna posibilidad de que Vladimir Putin dé un paso al costado y le quite el apoyo a Nicolás Maduro a cambio de algún tipo de concesión que haga los Estados Unidos en lugares o en situaciones como Ucrania, como Siria, por ejemplo? Sin duda alguna lo que se está negociando es Estados Unidos y Rusia negocian a nivel global y tienen fichas en el mundo entero, entre las cuales ya mencionamos algunas. Ahora hay posibilidad de que hay una especie de trueque, como mencioné en otro programa ayer, en el sentido de que se baje la presión sobre Rusia en su región inmediata, Georgia, por ejemplo, Ucrania, y de esa manera pues Rusia podría en intercambio bajar la presión acá. Eso podría ocurrir. Ahora también está el factor económico. Rusia, aunque no tiene las mismas inversiones que China en Venezuela, también tiene que recuperar sus más o menos 17.000 millones de dólares. Sí. Y la parte geoestratégica. Yo lo veo todavía muy complicado. Me parece que el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima cometieron un grave error al incluir a Cuba. Eso hay que mencionarlo. Y así básicamente crearon dos flancos. Ahora tenemos el flanco de Donald Trump y Estados Unidos, que inició esta iniciativa y sabe que Cuba, porque es Vox Populi, es el culpable de la situación de Venezuela, y tenemos un Grupo de Lima y un Grupo de Contacto que se pusieron en el flanco opuesto a Trump. Esto no ayuda a Venezuela. Y eso lo continuaremos analizando, Omar. Lastimosamente el tiempo se nos agota. Siempre es muy interesante escuchar esa lectura que usted hace desde otro lugar del mundo, de lo que sucede al interior de Venezuela, lejos de cualquier apasionamiento y más cercano a la realidad política mundial que hay en este instante. Omar Bula Escobar, escritor y analista de geopolítica internacional, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Jefferson, por la invitación. A todos, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. El tiempo se nos ha agotado. Los invito a que continúen enviando sus opiniones a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche, no lo olviden, continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.